Qué bendición compartir este nuevo día. Disponga su corazón porque viene el tiempo de la palabra. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama identidad idólatra. Identidad idólatra. Esa es la temática que vamos a hablar en esta mañana. Porque en nuestro diario vivir, nosotros necesitamos tener identidad y saber realmente cómo me conocen a mí. ¿Cuál es la identidad que yo tengo? Muchas veces manejamos tantas identidades que hasta nos confundimos muchas veces en nuestro entorno donde estamos. Yo recuerdo tanto que en mi casa yo nunca decía una grosería. Sin embargo, cuando yo estudiaba en el colegio, yo era muy grosero. Yo hablaba con muchas groserías, pero en mi casa nunca se decía una grosería. Es decir, tenía una doble identidad, porque manejaba una identidad en el colegio y manejaba otra identidad dentro de mi casa. Y manejaba otra identidad cuando estaba uno reunido con la familia, y manejaba una otra identidad cuando se hacía con un grupo de amigos, y manejaba otra identidad cuando estaba con otro grupo de amigos. Porque nos encanta tener tantas identidades, pero no que nos conozcan por una sola identidad. Por eso muchas veces la identidad nos lleva a ser idólatras cuando no tenemos una identidad cimentada, porque terminamos idolatrando ciertos sectores de la sociedad. Y entonces yo, por agradar cierto grupo de personas, tengo una identidad, y lo hago por agradar a esas personas. Me estoy convirtiendo o estoy teniendo una identidad idólatra. La idolatría no solo se trata de la adoración de imágenes. La idolatría no solo se trata de mirar dioses ajenos. La idolatría se trata de que mi vista, que siempre debe estar en Jesús, se pierda y mire o le dé el primer lugar a otras cosas. Por eso necesitamos en estos tiempos tener identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Qué identidad tienes en tu casa? ¿Pero qué identidad tienes en la iglesia? ¿Pero qué identidad tienes en tu trabajo? ¿Qué identidad tienes en tu estudio? ¿Es la misma en todos lados? ¿O en cada lugar o en cada situación tienes una identidad diferente? Una identidad idólatra que te lleva a idolatrar a otras personas, a un grupo de la sociedad. Pero necesitamos entender que necesitamos manejar una identidad. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, la saluda de la siguiente manera. Le dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1. A los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me encanta una referencia que tiene Pablo con la iglesia de Éfeso, y es que le dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La identidad, una verdadera identidad, me lleva a la fidelidad, a que yo sea fiel con el Señor, a que en todo tiempo y en todo momento yo me mantenga fiel con Él, firme con Él. A que el mismo que soy en mi casa, soy en la iglesia. A que el mismo que es en la iglesia es en el trabajo. Que el mismo que es en el trabajo es el mismo que es con los amigos. Pero que tengamos una identidad, una fidelidad con el Señor en todo. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Me encanta que Pablo identifica la identidad de la iglesia.
Me encanta que Pablo identifica la identidad de estas personas en Éfeso. Si Pablo te mandara una carta hoy, si Pablo estuviese vivo y te mandara una carta hoy, ¿cómo te saludaría? ¿Cómo sería el encabezado de esa carta para ti? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a ti que estás en Charalá y que vives una vida de falsa identidad y no es precisamente una vida en Cristo Jesús. ¿Qué tal la carta llegara con esas referencias? ¿Qué tal la carta de Pablo llegara de esa manera? Pero me encanta que Pablo mira a la iglesia, conoce la iglesia, sabe quién es la iglesia y le dice a los fieles en Cristo Jesús: fidelidad. Porque la fidelidad con el Señor me da identidad. Cuando yo soy fiel con el Señor, ¿en qué, pastor? En la fidelidad de mantenerlo siempre en el primer lugar de mi vida. En nunca quitar mi mirada de Él. Por más que algo venga a robarme la mirada, siempre la tengo puesta en Él. Pastor, y entonces salgo a la calle y me quedo mirando al cielo todo el tiempo. No. Pero tenga en cuenta que la presencia de Jesús está ¿dónde? En su corazón. Está en su vida. Está en lo que usted hace. Porque usted es un representante de Cristo en la tierra. Porque la gente tiene que verlo a usted como un representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la identidad que yo debo crear en mi vida. Una identidad que represente a Cristo Jesús en todo y en todo. Para que Cristo sea mi todo en todo. Yo debo entender en mi diario vivir que la identidad de Jesús debe ser mi identidad. Que la identidad de Cristo debe ser mi identidad. Y me encanta que la palabra de Dios, mediante los evangelios, nos muestra la identidad de Jesús desde que nace hasta que muere e incluso cuando resucita. Pastor, ¿cuál es la identidad de Jesús para una persona, para un niño que solo tiene 6 años? Lea la Biblia. Pastor, ¿cuál es la identidad de Jesús para un joven de 10, 11, 12, 13, 15, 18 años? Lea la Biblia. Lucas capítulo 2 en sus versículos finales nos cuenta, nos narra cómo era Jesús en su juventud. Solo 2 versículos nos mencionan 18 años de la vida de Jesús y nos dicen que Jesús fue obediente en todo. Obediencia. Y creó identidad, fidelidad de Jesús con sus padres. Creó identidad, fidelidad de Jesús con la palabra, con la intimidad con Dios. Y le creó identidad, fidelidad de Jesús para con los demás, mostrando la identidad del Padre. Fidelidad que le da identidad. Por eso nosotros debemos entender en este nuevo día que el Señor nos regala, en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala, la importancia de la identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Una identidad idólatra o una identidad espiritual? Porque la identidad espiritual me permite a mí mostrar a Cristo Jesús. Porque Cristo habita en mí. Hay una canción de la alabanza que dice: tú vives en mí, vives en mí. Pero cuando la cantamos realmente estamos viviendo al Señor. Cuando salimos de la iglesia estamos viviendo al Señor. Cuando estamos en el trabajo o estamos en las clases, estamos viviendo al Señor. En el diario vivir yo estoy viviendo al Señor. Con mis pensamientos estoy viviendo al Señor. Con mi ética y mi moralidad estoy viviendo al Señor.
Con mi vocabulario estoy viviendo al Señor. Con mis pensamientos estoy viviendo al Señor. Bien tenía Jesús al decirle a aquellos que le preguntaron cuál es el mandamiento más importante. Y el Señor responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo ¿qué? Tu corazón, tu pensamiento, todo lo amarás con todo. Porque Jesús está en todo. Porque tú debes mostrar a Jesús en todo. Y viene el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque con el prójimo tú tienes que mostrar ese mismo amor que Jesús tiene contigo. Mire, vivimos en una sociedad donde la gente tiene una ansia de poder, tiene una ansia de deseo de autoridad. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere imponer, todo el mundo quiere estar adelante, todo el mundo quiere estar arriba, todo el mundo quiere tener superioridad sobre los demás. Pero nadie se preocupa por tener un corazón humilde, como lo pide el Señor. Porque el Señor pide un corazón humilde. Dios no se cansa, Jesús no se cansa de repetir, de decir, de avisar. Tengan un corazón humilde. Humildad en el corazón. Porque esa era la identidad de Jesús. Jesús era humilde. Él era humilde. Pero a veces creemos que la humildad, a veces creemos que la identidad con Jesús es aprendernos unos versículos y declarar unos versículos bonitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ay, qué bonito! No, eso no se llama tener identidad. La identidad es que yo pueda vivir esa palabra, que yo pueda experimentar esa palabra y que yo pueda decir: realmente esta palabra cambió mi vida, transformó mi vida y me enseñó a mostrar a Cristo Jesús en cualquier situación que yo atraviese. Porque somos cristianos cuando nos va bien, pero cuando nos va mal, se nos olvida que somos cristianos. Porque salen las malas palabras, salen las malas actitudes, salen los malos pensamientos, sale el renegarle a Dios, sale el criticar a Dios, sale el ofender a Dios, sale incluso el apartarme de Dios. Y se nos olvida que tenemos una identidad espiritual que refleja a Cristo Jesús. Miren, la palabra de Dios dice que el amor es ¿qué? Sufrido, ¿verdad? Cristo sufrió por amarnos a nosotros y siempre se mantuvo humilde. Nunca vio un Jesús que le dijera a Dios: castígalos porque me hablaron feo, castígalos porque me están persiguiendo, castígalos porque me van a apedrear, castígalos porque me están flagelando, castígalos porque me están clavando clavos, castígalos porque me colgaron en una cruz, castígalos porque estoy muriendo. No, el corazón de Jesús se mantuvo humilde todo el tiempo. Y fue tan humilde que en el lecho de muerte, en el tiempo de muerte, clama al Señor por cada uno de nosotros: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces tú perdonas al que te hirió? ¿Cuántas veces tú perdonas al que te ofendió? ¿Cuántas veces tú perdonas al que te lastimó? ¿Cuántas veces tú perdonas al que destrozó tu corazón? ¿Cuántas veces tú perdonas al que años atrás te lastimó? Cuán importante es el perdonar. Cuán importante es tener un corazón humilde. Cuán importante es tener identidad delante del Señor. Porque necesitamos tener ¿qué? Identidad. Y hay tres aspectos, cosas importantes para ser grande
en la presencia del Señor. No crea, Dios sí quiere que nosotros seamos grandes. Dios sí quiere que usted esté arriba y no abajo. Dios sí quiere que usted sea digno de gloria como Él. Pero primero debe tener un corazón humilde. Y los tres aspectos importantes que debe tener el ser humano para ser grande en el ministerio, en el llamado o en su identidad espiritual. El primero, y es algo que venimos hablando, la humildad. Maneje la humildad en su vida, sea humilde todo el tiempo. En todo momento mantenga la humildad. Segundo, vuelva a ser un niño. Vuelva a ser un niño. ¿Cómo así, pastor, que vuelva a ser un niño? Claro. Mire, por ejemplo, Samuelito tiene 2 añitos. ¿Usted cree que Samuel se preocupa si se ha pagado arriendo o no? ¿Usted cree que si Samuel se preocupa si se pagaron los servicios o no? ¿Usted cree que Samuel se preocupa si hay para comprar, para hacer comida o no? Él está relajado, esperando solo que le sirvan su comida, que lo acuesten a dormir, que lo saquen a pasear, porque es lo único que le preocupa. Y nosotros necesitamos volver a ese tiempo de ser como niños, que lo único que nos debe afanar es que el Señor nos dé la provisión, que lo único que nos debe afanar es que el Señor nos traiga paz y descanso, que lo único que nos debe afanar es que su presencia habite en medio de nosotros. Porque para Samuel no hay nada más importante que sus papás estén con él. Y para usted, siendo un niño, lo más importante es que la presencia de su padre esté con usted todo el tiempo. Mire la importancia de volver a ser niños. Mire la importancia de volver a ser un infante en su corazón. No le estoy diciendo que ahora usted actúe como un niño, no. Que su corazón, que es humilde, sea como el corazón de un niño. Pastor, pero hay que pagar arriendo, claro. Pero que eso no te robe la paz. Si no tienes hoy, ¿de qué te sirve que te estreses? ¿De qué te sirve que te mates la cabeza? Terminas enfermándote, terminas trastornando tu vida, terminas tratando mal a los demás y se te olvida que el primer paso era la humildad. Por eso necesitamos volver a ser niños. Necesitamos tener un corazón humilde, de niño, porque el corazón de un niño no se preocupa por nada. El corazón de un niño se mantiene siempre firme. ¿En qué? En la humildad, en el amor y en la búsqueda constante de un padre. Porque ¿qué niño no anhela estar todo el tiempo con sus padres? Y si yo tengo un corazón de un niño, anhelo estar constantemente en la presencia de mi padre, que para mí se convierte en lo más importante. Samuelito, cuando se acuesta a dormir, se acuesta y lo primero que hace es mirar a la cama. La cama de Samuel está junto a la cama de nosotros. Anoche precisamente ya se había acostado y nosotros estábamos ahí con mi esposa hablando en la cama, y de un momento se levantó, se sentó, vio que sus papás estaban y volvió y se acostó. Pero donde no hubiésemos estado en la cama, hubiese pegado un grito: ¡Papá! ¡Mamá! Para saber dónde estaba. Cuando yo tengo el corazón de un niño, tengo que gritar: ¡Papá! ¡Papá! Porque necesito la presencia de mi padre todo el tiempo. Usted puede decir: pastor, pero ya tengo 30 años, ya tengo 40, ya tengo 50, 60, 100. Pero todo el tiempo usted necesita la presencia de su padre, porque usted tiene que ser todo el tiempo como un niño que depende de su padre. Y decía hace un momento: ¿de qué se afana un niño de 2 años? De la comida. Solamente tiene hambre, papá. ¿Cierto? ¿Tiene sueño? Papá. ¿Tiene ganas de salir? Papá.
¿Qué debe afanarme a mí? Que Dios sea mi proveedor, que Dios sea mi sanador, que Dios me traiga paz, pero que su presencia habite todo el tiempo conmigo. Tercer punto, de las 3 cosas importantes para ser grande en su ministerio, en la presencia de Dios, en la intimidad con el Señor y en su identidad espiritual: servir a los demás. Porque cuando usted tiene un corazón humilde, cuando su corazón se vuelve como el de un niño, usted le sirve a los demás. Y quiero retomar el ejemplo con Samuel. El viernes en la vigilia, el Señor empezó a tocarnos y yo me arrodillé un momento, estaba llorando, el Señor estaba ministrando y Samuelito vino, cogió el vaso de agua que estaba acá, fue hasta donde yo estaba, me lo puso, me miró y me dijo: papá. Él creía que necesitaba agua y fue y me trajo el vaso de agua. Servir a los demás. Cuando terminamos el servicio, ustedes han visto que él coge las sillas y las empieza ¿qué? A ordenar, ¿verdad? Y nos empieza a sacar. Ese don de servicio que tiene un niño. ¿Qué niño no quiere servir? ¿Qué niño no quiere hacer algo, verse útil, verdad? Y cuando somos grandes, se nos olvida el servir a los demás. Se nos olvida porque nos hemos perdido el corazón de niños, hemos perdido la humildad y nos hemos llenado tanto de orgullo que nos preocupamos solo por nosotros mismos. Incluso nos olvidamos que tenemos papá. Porque el corazón se ha llenado de orgullo, se ha perdido la humildad, se ha perdido la esencia de la niñez, se ha perdido el servir a los demás y se ha perdido esa identidad espiritual. Y ha surgido una identidad idólatra, una identidad que solo piensa en sí mismo, que solo piensa y se preocupa solo en sí mismo. Y hablábamos hace un momento, esa falsa identidad que nos lleva a pensar en mí mismo, pero en agradar a ciertos sectores de la sociedad. Y terminamos quitando nuestra mirada en Jesús y convirtiéndonos en una identidad idólatra por agradar a muchos, pero para sentirme orgulloso de mí mismo. Por eso tenga en cuenta estos 3 aspectos importantes: la humildad, el hacerse como niño y el servir a los demás. Por eso cuando Pablo comienza la carta a la iglesia de Éfeso, le dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y repito, porque la fidelidad me lleva a tener una identidad, la identidad de Cristo Jesús. No sé si usted lo puede creer en esta mañana, pero yo lo creo. Yo creo que nosotros debemos tener la identidad de Jesús en nuestra vida. Porque si la identidad de Cristo no está en mi vida, creo que estoy fallando en muchas cosas entonces. Creo que me estoy equivocando en muchas cosas entonces. Y necesito que en mi vida esté primeramente la identidad de Jesús. Ese Jesús que tenía un corazón humilde. Primera de Timoteo capítulo 1, desde los versículos al 1 al 7 dice, nuevamente Pablo saludando. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, dice la palabra, verdadero hijo en la fe. Me encanta, miren estos saludos de Pablo. A la iglesia de Éfeso le dice que son fieles, pero a Timoteo le dice, eres un verdadero hijo en la fe, en la gracia, en la misericordia y en la paz de parte de Dios. Cuando yo soy fiel con el Señor, tengo una identidad que me lleva a ser un verdadero hijo en la fe, que me lleva a ser un verdadero hijo en la gracia, cuando me lleva a ser un verdadero hijo en misericordia y en paz en la presencia de Dios. Yo te pregunto hoy, dentro de tu identidad, ¿estás que seas un verdadero hijo de Dios?
en la fe, en la gracia, en la misericordia y en la paz. ¿Cuántas veces las cosas de nuestro diario vivir nos roban la paz? ¿Cuántas veces las cosas de nuestro diario vivir nos hacen olvidar que debemos ser misericordiosos? ¿Cuántas veces las cosas de nuestro diario vivir nos llevan a olvidarnos de la gracia del Señor Jesucristo y mucho más de la fe? ¿Cuántas veces las situaciones de la vida nos hacen perder la fe? Nos hacen derrumbar la fe. No, yo creo que el Señor se olvidó de mí. Yo creo que no puedo salir adelante. Yo creo que esto no va a funcionar. Yo creo que no puedo. Yo creo que no me voy a rendir. ¿Dónde está tu fe, hijo de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios en ti? ¿Dónde está ese corazón humilde de niño que dice: papá, te necesito? Aquí estoy, papá. Porque muchas veces hemos perdido nuestra identidad. Y nuestra identidad está más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. A mí me encanta que siempre la palabra me recuerda que lo demás llegará, ¿por qué? Por añadidura. Pero que lo importante es que yo me mantenga fiel y firme con el Señor. Me encanta cuando Dios le dice a Josué que en todo lo que emprenda tendrá éxito, pero que no se aparte. Que siempre se mantenga firme, que siempre crea, que siempre atesore su palabra aquí en el corazón, porque es la que lo va a levantar, la que lo va a guiar, la que lo va a proyectar, la que lo va a llevar a ser exitoso en la vida. Pero pastor, el pasaje dice que es el esfuerzo y la valentía. Claro. Pero como siempre, como buen colombiano, como buen ser humano, no leemos la letra chiquita. Porque antes dice que debemos atesorar, ¿qué? Su palabra. Porque ahí en la palabra es donde me reanimo. Ahí en la palabra es donde yo encuentro esa palabra que es para mí, que viene de parte de Dios, que me levanta, que me renueva, que me refuerza, que me vuelve a llevar a ser como un niño. Como un niño, sediento, hambriento de su papá, de ese padre que está ahí pendiente, que siempre ha sido fiel con nosotros, porque la fidelidad de Dios siempre ha estado con nosotros. Mire, muchas veces llevar el peso de la gloria de Dios no es fácil. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros, nos lleva a atravesar procesos y desiertos para que Él se glorifique, se manifieste, para que muchos puedan conocer lo grande que es Dios. Y muchas veces le decimos a Dios: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo he sido bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cuando nosotros deberíamos entender y decir: Señor, ¡qué privilegio! Porque Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. ¡Qué privilegio, Señor, que esté atravesando un proceso! Porque sé que me vas a llevar a la victoria y voy a poder mostrarte como el Dios grande, poderoso y maravilloso que tú eres. Pero se nos olvida muchas veces que nuestro corazón debe ser un corazón humilde. Y cuando hemos perdido la humildad es cuando le decimos: Señor, ¿por qué yo? Aquel ni va a la iglesia y le va bien, y yo voy a la iglesia y mire cómo estoy. Y Dios apenas riendo hacia arriba diciendo: ay, Dios mío, este hijo mío se le ha olvidado quién es su padre. Se le ha olvidado quién lo creó, quién lo formó, quién lo levantó, quién le dio todo lo que tiene. Porque muchas veces nos olvidamos de eso, porque hemos perdido la humildad en el corazón de la niñez, que depende solo del Padre.
Pastor, la situación está difícil en el país. Sí, claro. Antiguamente, es más, nosotros vamos a cumplir 2 años en Charalá, y cuando llegamos a Charalá hacíamos fácilmente un mercado para el mes con 200,000 pesos, incluso hasta con 250. Hablando mercado básico, ¿no? De lo básico. Usted ahorita con 200,000 pesos le alcanza para la semana. Lo básico. Solo la carne, 13,000 pesos la libra. Si usted quisiera comer carne todos los días, compra una libra de carne. ¿Cuánto está facturando en carne solamente? Más de 100,000 pesos, ¿verdad? En solo carne. Entonces, dice uno, Dios mío, ¿qué está pasando? La economía está difícil, la economía está dura. Pero yo lo tengo a Él, a mi Padre, al que yo le digo, papá. Y Él me dice, aquí estoy para ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Pero si mi corazón no es un corazón humilde, es un corazón orgulloso, si mi corazón no es el corazón de un niño, sino de un adulto que se le olvidó ser niño, ¿cómo yo le voy a pedir a Él? Venga, ¿y es que usted no me piensa bendecir hoy o qué? No. Papá, aquí estoy, Señor, buscando de ti. Si dentro de tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor, está bendecirme hoy, Señor, gracias. Si no lo está, Señor, te sigo amando, porque sé que tú no me vas a dejar caer. Tú no me vas a dejar rendirme. Tú no me vas a dejar morir, aguantar hambre o cualquiera que sea la situación. Pero a veces nos afanamos tanto por las cosas que nos olvidamos que para nosotros lo más importante es afanarnos de estar en la presencia de Dios. Nos afanamos tanto en el diario vivir, tengo que levantarme a hacer esto, tengo que levantarme a hacer aquello. Y cuando decimos, tengo que levantarme a buscar al Señor, no, es que yo tengo que levantarme a buscarlo a Él. Porque se nos olvida dentro de nuestro diario vivir que lo más importante es Él, no yo. Es Él lo más importante en mi vida. Porque es su presencia lo que debe importarme a mí. Más que el alimento, más que el trabajo, más que cualquier otra cosa. Es que la presencia de Dios habita en mi vida, habita en mi casa, habita en mi familia, habita en mis hijos y habita en mis nuevas generaciones que vendrán. Que esa presencia del Señor sea transmitida generación tras generación. Mire, las cargas o la gloria de Dios no se manifiesta solamente en aquellos que tienen un llamado, que tienen un ministerio, que tienen un liderazgo, no. El viernes hablábamos algo interesante en la vigilia. ¿Usted sabe cómo comenzó la primera iglesia, la iglesia primitiva? A la gente le gusta hablar de la iglesia primitiva, ¿verdad? De la iglesia, ay, pastor, ojalá la iglesia volviera a ser como la iglesia primitiva. Esa iglesia que se mantenía en un avivamiento. Esa iglesia que se levantaba en oración, que oraba y las cadenas de Pedro se rompían y salía de la cárcel. ¡Qué iglesia! Pero usted sabe cómo se formó esa iglesia. Se formó primeramente con el derramamiento del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién formó la iglesia primitiva? ¿Quién fue, pastor? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pablo? ¿Fue Apolos? No, gente común y corriente como usted y como yo, pero llenos del Espíritu Santo. Esa era la iglesia primitiva. Y yo les decía el viernes en la vigilia, nunca he leído en la Biblia que Pedro, que Juan o que cualquier otro discípulo hiciera jornada de evangelización. ¿Saben quiénes evangelizaban? La gente del común y del corriente, como usted y como yo. Cuando Pedro llegaba a una casa, ya había un grupo que conocían a Jesús, que clamaban a Jesús y que solo estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hacía la evangelización en la iglesia? ¿Quién hacía crecer la iglesia? La gente del común, como usted y como yo. No el líder, no el más importante, no el que tiene el llamado, el que tiene el don, no. La gente del común y corriente.
que amaba a Jesús, que deseaba a Jesús, que anhelaba estar con Jesús todo el tiempo. Sí, yo me imagino esa iglesia primitiva, una iglesia hambrienta y sedienta. ¿Cuándo será que viene ese tal Pedro? ¿Cuándo será que va a venir a visitarnos? Es que necesitamos el Espíritu Santo ya. Ya nos devoramos la Biblia, ya nos devoramos el devocional, el discipulado, lo que usted le quiera llamar, lo que usted quiera hacer para atraer a alguien. Pero la gente estaba deseosa, y cuando Pedro llegaba, solo bastaba con que comenzara a orar, y decía que el Espíritu Santo se derramaba y todos empezaban a hablar en lenguas y se manifestaban dones dentro de las casas. Porque esa era la iglesia primitiva. Estaban unidos los unos con los otros y la iglesia avanzaba, caminaba. La iglesia crecía. La iglesia se manifestaba grandemente. Mire, muchas veces se nos olvida en nuestro diario vivir la unidad de la iglesia, porque cuando la iglesia está unida, el Espíritu Santo derrama dones. Es ahí cuando el Espíritu Santo derrama dones. Mire, a veces la gente se pregunta: venga, ¿yo por qué no tengo un don? Yo veo que he visto en internet evangelistas, pastores que sanan gente, que son profetas, pero yo ni hablar en lenguas he podido. Yo, cuando voy a la iglesia, ni ganas de llorar me dan. Yo, cuando voy a la iglesia, no sé qué pasa. Porque no hay dones, no hay derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay unidad en la iglesia. No hay una sola afinidad. Hay un corazón orgulloso que solo está pensando en mí, en mí, en mí y en mí. Y se nos olvida que el cuerpo de Cristo es uno solo y somos todos nosotros. Todos nosotros somos ese cuerpo del Señor. Mire, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia se llena de ese derramamiento del Espíritu Santo. Hablábamos del avivamiento también hace unos días, el domingo pasado y el antepasado, de la importancia del avivamiento. Y muchas veces la gente quiere un avivamiento. Pastor, que la iglesia haya un avivamiento. Pastor, ¿por qué será que no hay avivamiento? Porque es que no hay avivamiento en lo íntimo, en lo personal. Ahí tiene que nacer el primer avivamiento. Cuando usted se arrodilla y siente que el Señor le abraza, eso es avivamiento. Cuando usted se arrodilla a orar y él comienza a llorar, eso es avivamiento. Pero muchas veces, ¿saben qué se convierte en nuestro devocional o nuestro tiempo con el Señor? Ay, Señor, aquí soy. Primera de Timoteo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. Ay, Señor, nuestro Salvador, Cristo. Uy, me estoy quedando dormido, espere. Y lee su Biblia como por salir del paso y le ora al Señor: Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, bendíceme hoy, provéeme hoy, Señor. Pongo todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén, ya. Y nuestro devocional, nuestro tiempo de intimidad, nuestro tiempo de unidad con el Señor se convierte en algo pasajero, en algo que hice por hacerlo, pero que no le puse mi corazón y todo mi amor para encontrarme con Él, para encontrarme con Él. Pablo, un día, para hablarle a la gente, se toma de ejemplo a él y dice: si ustedes fueran de pronto un poco como yo. Hoy yo quiero ponerme de ejemplo también, quiero seguir el lineamiento de Pablo. Mire, yo todos los días amo levantarme a las 4 de la mañana. A mí me suena la alarma a las 4 y yo, ¡purrum!, de una vez brinco de la cama. Tengo otra alarma a las 4:10 por si las moscas. Pero como sé que está la alarma de las 4:10, voy rapidito, me levanto, cojo el celular y la quito y me bajo aquí a la sala, aquí al templo, y comienzo a orar, comienzo a buscar al Señor. Y me encanta que todos los días, ¿saben que vivo en este lugar? Un avivamiento, un avivamiento. Todos los días siento como el Señor me abraza, como el Señor me dice: aquí estoy para ti, aquí estoy para tu casa, no te rindas, yo voy a estar contigo. Y tengo un diálogo con el Señor
A mí me encanta dialogar con el Señor. Y mire, a mí me encantaría que cada uno de ustedes todos los días dialogara con Él, porque ustedes no saben lo que se pierden al hablar con Él. Ustedes no saben lo que se pierden al usted tener un diálogo con el Señor. Pastor, ¿se puede dialogar con Dios? Claro, claro que sí. Y es que tengo que ser pastor para hacer eso. No, gente del común y corriente, como usted y como yo, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, teniendo avivamientos todos los días. Usted dirá, pastor, estoy atravesando momentos difíciles, pero usted siempre llega y nos dice que la situación es fácil, que las cosas son fáciles. Porque todos los días tengo un avivamiento con el Señor, mi papá, el creador, el que me trajo a este mundo, el que me sostiene, me dice, tranquilo, es fácil, pídeme a mí, yo estaré contigo, yo te sostendré, yo te levantaré. Por eso en cada situación difícil, yo no me dejo llevar por la situación difícil. Yo inclino mis rodillas y le digo, Señor, hay una situación difícil. Y a veces Él me dice, ¿de qué se preocupa? Si yo estoy contigo. Y así es. Este mes nos demoramos un poco en cancelar el arriendo. Y yo estaba preocupado. Me alcancé a preocupar un poco y dije, Señor, Dios mío. Me dijo Él, ¿cuándo te he abandonado? ¿Cuándo te he defraudado? ¿Cuándo te he hecho quedar mal? ¿Cuándo ha pasado un mes sin que no hayas cancelado? Y yo dije, Señor, es verdad. Qué pena, Señor, molestarte de esa manera. Pero sí, tú tienes toda la razón. Y comencé a hablar con Él. Porque todos los días busco la oportunidad, el deseo, me levanto con un amor tan grande de encontrarme con Él, de dialogar con Él, de ver y sentir a mi Padre manifestándose en mi vida. Y me encanta esa manera en que Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, en la gracia, en la misericordia y en la paz de parte de Dios, Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encanta la manera como Pablo se refiere a Timoteo. Me encanta la manera como Pablo se refiere a la iglesia de Éfeso. Fieles en Cristo Jesús. Y continúa en primera de Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos sanos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuántas veces, yo te pregunto, hoy has alabado al Señor? ¿Cuántas veces alabas al Señor en la semana? ¿Cuántas veces amas buscarlo en la semana? ¿Cuántas veces dejas de desconfiar y confías en Él en la semana? Porque necesitamos entender que Él es el primer lugar en mi vida y que no hay nada más importante en mi vida sino solo su presencia, que me lleva a tener una identidad como la que Él quiere que yo tenga. Esa identidad que me lleva a tener un corazón humilde. Esa identidad que me lleva a tener un corazón de niño nuevamente. Esa identidad que me lleva nuevamente al servir a los demás. Porque nos hace falta el servicio a los demás. Mire, ¿cómo yo puedo ejercer esa intimidad con el Señor? ¿Cómo yo puedo ejercer esa autoridad? Hablábamos al comienzo acerca de la autoridad. Vivimos en una sociedad
donde la gente tiene deseo de autoridad, donde la gente quiere mandar por encima de los demás, donde la gente quiere estar solo encima, nunca quieren estar abajo, donde la gente no le importa cómo llegar a la cima, pero de que llegan, llegan. Y nos falta ¿qué? La humildad. Pero ¿cómo me mantengo yo cuando el Señor ya me pone en el primer lugar? Cuando el Señor me saca de la cola y me lleva ¿a dónde? A la cabeza. ¿Cómo me mantengo ahí? Porque muchas veces cuando la gente llega arriba, su corazón se enorgullece. Mire, ¿cómo mantiene usted su intimidad? ¿Cómo mantiene usted su autoridad que el Señor le ha dado? Porque cuando el Señor le da autoridad, decíamos el viernes en la vigilia, usted queda con autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para que allá en el infierno tiemblen cada vez que usted se ponga a orar. ¿Por qué? Porque cada vez que usted tiene la presencia del Señor, usted tiene autoridad. ¿Cómo mantiene usted esa autoridad? Primero, pasando mucho tiempo en la presencia de Dios. Pasando mucho tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo usted aprende a hacer algo en la vida? Practicando, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Cómo usted se vuelve un buen mecánico? Consiguiendo un carro, desarmándolo y volviéndolo a armar, engrasándose las manos, haciendo una cosa y haciendo otra cosa, practicando para ser el mejor mecánico. ¿Cómo se convierte en el mejor panadero? Practicando, ¿verdad? Comprando la harina, comprando la mantequilla, comprando la levadura y empezando a hacer. Al principio quedarán los panes duros, garrudos, pero después serán los mejores panes. ¿A base de qué? De la práctica. Y yo te pregunto hoy, ¿cuánto tiempo pasas a solas en la presencia de Dios? Porque queremos ser hijos de Dios. Queremos tener la identidad de Cristo. Estamos llamados nosotros a ser el reflejo de Cristo para los demás. ¿Y sabe Cristo qué hacía todos los días? Se apartaba muy temprano de mañana e iba a buscar la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo tú le inviertes a Dios en buscar su presencia, en llenarte de la presencia de Él? No en ser repetitivo haciendo oraciones, no en ser repetitivo leyendo la Biblia, no en hacer las cosas porque las paso y ya, sino porque realmente dices, por amor yo te invierto tiempo, Señor, porque necesito de ti. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a Dios para estar en su presencia? Segundo, adoración y arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo gastas adorando al Señor? ¿Realmente tú adoras al Señor? No es poner una alabanza ahí y empezar a cantar, no. Es que lo adores en espíritu y en qué, y en verdad. Pero que esa adoración te lleve al arrepentimiento, a decirle, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que fallé, reconozco que necesito cambiar en esto, reconozco que soy débil en esto. Porque la verdadera adoración me debe llevar al arrepentimiento. Si yo no llego al arrepentimiento, no estoy teniendo una verdadera adoración. Porque cuando yo adoro al Señor, yo desnudo mi corazón, se lo presento ante Él. Pasa lo que dice el Salmo, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. Porque la verdadera adoración presenta el corazón ante Dios. Y el Señor te va a decir, hay que cambiar esto. Y tú tienes que decir, sí, yo tengo que cambiar. Y tú tienes que reconocer que la verdadera adoración debe llevarte al arrepentimiento. ¿Por qué David agradó al corazón de Dios? Porque supo arrepentirse. Porque cada vez que David fallaba en algo, nunca volvía a fallar en lo mismo. Sí, David era un pecador como usted y como yo, que muchas veces se equivocó, tomó malas decisiones, le falló al Señor. Pero cada vez que se arrepentía, no volvía a fallar en lo mismo. Y eso es adoración. Eso le encanta al Señor. Por eso David agradaba al corazón ¿de quién? De Dios.
Debemos que la adoración, que mi adoración me lleve al arrepentimiento. Y tercero, escuchar su voz para utilizar bien la autoridad que Dios me da. Ay, es que yo escucho la voz de Dios y Dios me dijo que usted tiene que darme su carro, su casa. No, 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 no. Así no es. Así no son las cosas. No, es que Dios me dijo que usted es un pecador, que usted es un fornicador. No, 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 no. Así no son las cosas. Cuando Dios habla contigo, te va a llevar a verdaderamente escuchar su voz para utilizar bien su autoridad. Sí, seguramente Dios te va a revelar el pecado que tiene esa persona por la cual tú estás orando. Pero tú no vas a llegar a juzgarlo, a decirle qué es, a hundirlo más, a atemorizarlo que se va a ir para el infierno. No, tú lo vas a abrazar, lo vas a amar y lo vas a levantar, porque era lo que hacía Jesús cada vez que se encontraba con un pecador. ¿Por qué cuando Jesús le llevan el paralítico, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados? Porque era lo más importante para él, que el corazón fuera transformado. Y yo no voy a transformar un corazón juzgando y señalando. Voy a transformar un corazón ¿cómo? Amando. Amando. Por eso es importante que cuando usted escuche la voz de Dios, sepa realmente utilizar esa autoridad que Dios le da. Sepa impartir muy bien esa autoridad que Dios le da. Una autoridad que Dios le da para que se cumplan los propósitos de Dios y no los suyos. Pastor, pero ¿cómo se van a cumplir mis propósitos? Claro, porque si su corazón está orgulloso, si su corazón tiene orgullo, usted va a decir: es que Dios me usa solo a mí. Es que Dios me usó solo a mí. Ah, es que yo soy el que sano a los enfermos. No, somos instrumentos de Dios. Y así como lo puede usted usar hoy, le puede quitar ese don y dárselo a otro más para que también lo use. Y puede dejarlo a un lado por su orgullo y puede encontrar a alguien que tenga un corazón humilde. Humilde. Entonces, ¿cómo ejercito esa autoridad que el Señor me da? ¿Cómo lo hago? Pasando a tiempo a solas con Dios, buscando su presencia, adorándolo, y que la adoración me lleva al arrepentimiento, pero también escuchando su voz, esa voz que me lleva a utilizar sabiamente esa autoridad que Él me da. Mire, me encanta cuando en Efesios capítulo 2 Pablo le dice a la iglesia: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, en los cuales anduvieron cada uno de ustedes, dice, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Necesitamos entender: Dios nos va a llevar a lugares altos, pero allí es para mostrar su bondad, para mostrar su gracia, para mostrarlo a Él y no para mostrarnos a nosotros. En Efesios capítulo 3, Pablo le dice a la iglesia: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el ministerio tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo
podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Cuánta falta nos hace comprender el misterio de Cristo Jesús, entenderlo a Él, conectarnos con Él, estar con Él. Porque era lo que Pablo le decía a la iglesia, le decía, es que nosotros tenemos esa conexión con Él porque lo buscamos, porque nos encanta encontrarnos con Él, hablar con Él, que Él nos guíe, nos lleve, que Él se manifieste. Y es algo que Pablo dice, tanto yo como ustedes lo deben tener, porque los gentiles son coherederos, somos coherederos. Por tanto, somos merecedores de esa gracia, somos merecedores de esa presencia del Señor, somos merecedores de todo lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Mire, todo esto debe llevarlo a usted a resaltar a Jesús. La actitud de Cristo derrumba toda altivez y actitud egocentrista. Creo que muchas veces nos hace falta derribar las murallas del orgullo y del egocentrismo para poder conocer realmente a Cristo Jesús. Porque son aspectos que no nos permiten ver lo grande que es Él, lo importante que es Él. Vuelvo a los 3 primeros puntos: la humildad, el ser como niños y el servir a los demás. Cuando yo soy humilde, tengo un corazón de niño y sirvo a los demás, no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para el egocentrismo. Pero cuando a mí se me olvida ser un niño, cuando a mí se me olvida que debo ser humilde, cuando a mí se me olvida que debo servir a los demás, se levantan murallas de egocentrismo, se levantan murallas también de altitud, de orgullo, y nos creemos más que los demás. A mí me duele cuando yo escucho personas que dicen, yo no puedo creer que esa persona es cristiana. ¿Por qué? No, porque en la casa es terrible, no se lo aguanta nadie. En la casa, dice que no, eso, ni los hijos lo quieren. Pero va a la iglesia, se arrodilla en la iglesia, llora en la iglesia, levanta sus manos en la iglesia. Y en la iglesia le sonríe a todo el mundo. Y en la iglesia ama a todo el mundo. Pero en casa es peor que Shrek, un ogro. A mí me duele cuando yo escucho testimonios de esos. Ay, pero es que, ese, es que va a su iglesia, es que va a tal iglesia. No. Sale de la iglesia y se va maldiciendo de ahí para abajo. A cuanto ve lo va insultando. Con cuanto ve va formando una pelea. Cuánta falta nos hace la humildad en el corazón. No conocemos el misterio de Cristo Jesús. Ese misterio que transforma vidas, que transforma corazones, que derriba murallas y que nos lleva nuevamente a ser como niños humildes para servir a los demás. Mire, no por tanto Pablo se equivoca en el capítulo 4 de la carta a los Efesios en decir: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Recuerda usted el primer día que se encontró con Jesús? Y eso lo recordábamos el viernes en la vigilia. ¿Usted recuerda el día en el que por primera vez se enamoró de Jesús? Mire lo importante del primer amor. Mucha gente dice, ay, es que el primer amor nunca se olvida. El primer novio, la primera novia nunca se va a olvidar. El primer amor con el Señor nunca se debe olvidar. Nunca debe desaparecer de su vida. El primer amor del Señor nunca puede desfallecer. Y he escuchado gente y me he encontrado con gente. Yesid, le agradezco que ore por mí. Y yo, wow, ¿y eso que tiene? ¿Está enfermo? No, es que me he olvidado amar al Señor.
Ya no lo amo igual que cuando lo conocí. Y yo siento que se me destroza el corazón por dentro. ¿Cómo nos podemos olvidar del primer amor? ¿Cómo dejamos desfallecer ese primer amor? Yo no sé si usted recuerda la primera vez que se enamoró del Señor. Y yo creo que usted tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y usted tenía ese deseo de hacer de todo. Y usted tenía ese deseo de decirle todos los días: cuánto te amo, Señor. Ya ha pasado el tiempo, los días, los meses, los años, y se nos ha olvidado decirle: cuánto te amo, Señor. Eso es como el matrimonio. De la misma manera en que usted enamoró, de la misma manera en la que usted buscó ese amor, debe mantenerlo. Si usted en su noviazgo, en los tiempos de conquista, era detallista, ¿qué tiene que seguir haciendo? Toda la vida, siendo detallista. Si usted cuando enamoró, abrazando, besando, cuchicheando, ¿qué tiene que hacer durante todo el matrimonio? Abrazar, amar y cuchichear, ¿verdad? Porque cuando usted deja de hacer eso, ¿qué pasa? La llama se empieza a desvanecer. Pastor, pero llevamos 30, 40, 50 años de casados y ahí hay regañadientas, nos amamos. ¿Pero con qué amor? ¿Con el mismo de la primera vez? ¿O con un amor de que usted dice: usted duerma allá, que yo duermo acá, pero en la iglesia decimos que nos amamos? No, porque de eso no se trata la vida. Y muchas veces en mi relación con Cristo sucede igual. Cristo, usted por allá, yo por acá. Pero cuando vayamos a la iglesia, yo le digo que lo amo, y usted se va a manifestar y va a decir que me ama a mí también. Pero en el resto del diario vivir, lo dejamos a un lado. Lo dejamos a un lado. No, Jesús así está en el cielo. Yo puedo, yo soy autosuficiente, no necesito del Señor porque yo sé de mis capacidades. Y nos olvidamos ¿de quién? De Él. Y solo nos acordamos de Él cuando necesitamos el milagrito, cuando necesitamos que Él nos haga ese favor, cuando necesitamos que Él tome el control de una situación que ya tenemos el agua en el cuello. Y yo les decía el viernes en la vigilia, ¿sabe cuánta falta nos hace tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Que nosotros vamos al tiempo devocional, al tiempo de la oración, y el Espíritu Santo se queda así, sentado diciendo: ¿yo qué? ¿Qué hay de mí? ¿Por qué no me encuentras? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me tomas de la mano y me llevas a caminar? Que yo quiero guiarte, yo quiero bendecirte, yo quiero que no fracases, yo quiero que no caigas. Podrás tropezar, pero no te voy a dejar caer. Pero ¿sabe cómo dejamos nosotros al Espíritu Santo? Sentado, diciendo, yo les decía el viernes, Alicia está de testiga, le decía, yo me imagino al Espíritu Santo diciéndole: este manquí me dejó aquí sentado, plantado, estuvo ahí al frente mío y me ignoró por completo, se olvidó de mí. Y después nos quejamos porque nos va mal, porque las cosas no funcionan, porque esto no, porque esto aquello. Y el que nos iba a solucionar lo dejamos sentado esperando. Mire, siempre debemos resaltar la identidad de Cristo. Mire la importancia de tener identidad. Poner nuestra mirada en Cristo revela la corrupción que hay en nuestro corazón. No somos santos, somos pecadores. De ahí arrancamos nosotros. No somos santos, somos pecadores. Fallamos, sí, nos equivocamos, sí, le fallamos al Señor, sí, muchas veces no le cumplimos a Dios, sí, reconózcalo. Porque de ahí comienza todo. Cuando yo reconozco que soy un pecador. Pecador no es el que va y mata, el que va y viola. Dios trata todos los pecados por igual.
Si usted no honra a su padre y a su madre, es como si faltara al mandamiento de robar o de matar. Tal cual. Dios no le tiene un escalafón a los pecados. Usted falla y peca. Usted se equivoca y peca. Usted se aparta de Él y peca. Porque somos, ¿qué? Pecadores. Y cuando yo pongo mi mirada en Cristo, Él me va a ayudar a revelar lo que hay en mi corazón. Me va a ayudar a revelar cómo está mi propio corazón. Ese corazón que muchas veces nosotros nos da miedo desnudar delante del Señor. Porque sabemos allá en lo profundo que le hemos fallado, que nos hemos equivocado, pero que el orgullo que tenemos adentro no nos deja reconocer el pecado. He conocido hombres que han mantenido una infidelidad con su esposa y se han atrevido a decir: es que yo creo que Dios me está hablando que tome esta nueva mujer y deje a mi esposa. Mira hasta dónde nos lleva el orgullo, que no le permite examinar el pecado en su corazón. Y he conocido personas que su orgullo no les deja examinar el corazón y que cuando se presentan delante del Señor presentan solo lo superficial. Ay, Señor, es que me quedé con unos vueltos que yo sabía que estaban mal y no los entregué. Perdóname, soy un pecador. Pero por dentro no le dice al Señor: Señor, le deseé la muerte a mi vecino que me sacó de quicio hoy. Porque el orgullo no le permite escudriñar el corazón. Pero cuando yo pongo mi mirada en Cristo, cuando yo lo busco a Él, cuando yo me encuentro con Él, Él sí viene y examina mi corazón y me dice si hay en mí camino de perversidad. Mire, hay una cosa que nosotros llamamos dentro del cristianismo el sometimiento, ¿verdad? ¿Qué es el sometimiento? La obediencia, ¿verdad? Y mucha gente habla de la obediencia, pero obedecemos porque nos toca. Nos sometemos porque nos toca. Y dentro de las iglesias, los líderes a veces se someten para no perder su liderazgo, porque les toca. Pero no hay un verdadero sometimiento con reverencia, reconociendo el error, la falla y la equivocación. Tal el pastor otra vez regañándome, otra vez vaciándome, otra vez diciéndome que está mal. Es que él no sabe, yo sí sé. Nos sometemos porque nos toca, porque no queremos perder el estatus. Pero no nos sometemos y somos obedientes con reverencia. Mire, Cristo no murió en la cruz porque le tocara morir. Cristo lo hizo porque se reverenció ante el Señor, ante su Padre, y dijo: realmente yo sé lo que tengo que hacer, porque tú me lo has mandado hacer. Cristo no fue a la cruz a morir a decir: pues me tocará porque si no me quedo sin los reinos que Él dijo que me iba a dar. No, Cristo lo hizo porque realmente se sometió a la voluntad de su Padre. No por interés, sino por respeto y por amor. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 15 dice la palabra. Acompáñeme allí a leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15 dice lo siguiente: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer como en el hacer, por su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Mire la importancia del sometimiento, de la obediencia con reverencia. Dice Pablo: esté yo o no estén, sométase.
humíllese, ríndase. Siempre háganlo con reverencia, como si fueran ¿qué? Hijos de Dios, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Volvemos a la humildad del corazón. Volvemos a la humildad del corazón. Y aunque la palabra humildad no sea la palabra más dicha en la Biblia, pero sí tiene muchas referencias hacia la humildad. Porque Cristo Jesús tenía un corazón humilde. Humilde. Y debemos entender nosotros que debemos ser esos hijos irreprensibles, sencillos, que no hagan murmuración, que no tengan discusiones, y que el Señor obre en cada uno de nosotros. Colóquese de pie en esta mañana. Hoy vamos a ser obedientes con reverencia y temor delante del Señor. Hoy rinda su corazón, entrégueselo a Él. Dígale: Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón, Señor, y mira si en él hay camino de perversidad. Examina mi corazón, oh Dios. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer para tener esa intimidad contigo? ¿Qué debo hacer para volver al primer amor? ¿Qué debo hacer para tener un corazón humilde? ¿Qué debo hacer para regresar a ese corazón de niño que solo quiere preocuparse y mirarte a ti como el padre que eres y que quieres lo mejor para mí? Como papá que soy, siempre quiero lo mejor para mis hijos. Así muchas veces los hijos piensen que no es lo mejor, pero en mi corazón está siempre dar lo mejor. Y si yo, que soy un pecador, que soy un hombre carnal, muchas veces quiero lo mejor para mis hijos, cuanto más mi Padre, que tiene un corazón perfecto, limpio de pecado porque es santo, va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, amado Jesús, hoy te oramos en esta mañana. Hoy buscamos tu presencia en este lugar, Jesús. Hoy buscamos tu gracia, tu amor, tu misericordia, Jesús. Ve con nosotros en esta mañana y llena nuestra vida, Jesús. Que tu presencia habite en medio de nosotros, amado Cristo. Yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Espíritu Santo. Porque mi vida tiene que ser dependiente de tu presencia. Yo miro al cielo y digo: Padre, aquí estoy. Te necesito, papá. Necesito de ti. Dame paz. Dame paz porque las cosas del diario vivir me la han robado. Dame gozo, Señor, porque hace rato no lo he sentido. Permíteme sentir el primer amor nuevamente. Ese amor que se ha venido desfalleciendo, que se ha venido desapareciendo con el pasar del tiempo. Y yo no quiero que esa llama del primer amor se extinga, Señor. Yo quiero que esa llama sea avivada con tu presencia. Yo soy dependiente de ti. Yo soy tu hijo, Señor. Y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo quiero darte todo mi amor hoy, Señor. Yo te presento mi corazón tal cual como es. No quiero ocultar nada en mi corazón, Señor. Lo quiero desnudar delante de ti. Escudriñalo. Revélame mis errores, mis equivocaciones. Derriba las murallas del orgullo, del egocentrismo, que no me permiten buscarte, Señor. Que no me permiten encontrarme contigo. Permíteme, Señor, cada día levantarme con amor a buscarte. No por formalidad, por amor y necesidad. Porque yo necesito de ti, Señor.
Y tu canción dice, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y que así sea todos los días, Señor. Que yo no me pueda levantar del piso, Señor, si tu presencia no está conmigo. Si tu gracia no está conmigo. Yo te necesito, Señor. Dame fortaleza porque he sentido que no puedo más. Dame fortaleza porque he sentido, Señor, que en mi vida no puedo caminar más, no puedo dar un paso más, Señor. Pero si tú me agarras de la mano, Señor, yo puedo atravesar el valle de las sombras, Señor, porque tu presencia va conmigo. Y me llevarás a pastos verdes a descansar, porque tú lo quieres para mí. Tú siempre quisiste que tu pueblo estuviera en la tierra prometida, no que estuvieran en el desierto, Señor. Pero soy yo el que determino el tiempo en el desierto. Yo quiero estar donde fluye la leche y la miel. Yo quiero estar donde tu bendición me abraza. Yo quiero estar donde tu gracia me cobija. Yo quiero estar donde tu presencia me llena, me aviva, me sube, me da fortaleza y me levanta nuevamente. Yo te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Haz mi corazón un corazón humilde como el corazón de Cristo Jesús. Permíteme ser como un niño nuevamente, Señor. Que solo mi mirada esté puesta en ti. Y que yo pueda reflejar la identidad de Cristo todo el tiempo para servir a los demás. Padre, yo oro por cada persona que hoy, Señor, te presenta el corazón. Oro para que esa llama del primer amor se encienda hoy nuevamente. Oro para que nunca, Señor, nunca se vaya a agotar, nunca se vaya a apagar. Oro en esta mañana por cada problema que tú tienes. Hoy oro por lo que te roba la paz. Hoy oro por la crisis que te roba la paz. Hoy oro por las deudas que te roban la paz. Hoy oro por el problema en el hogar que te roba la paz. Hoy oro por todo lo que está agonizando en tu corazón. Hoy oro por todo aquello que está desechando, que está apretando tu corazón, que está poniendo un dedo en esa llaga. Yo oro para que el Señor que sana, que trae sanidad, te levante hoy nuevamente. Yo oro para que tú te levantes y digas: Señor, aquí estoy, heme aquí, papá. Necesito de ti. Yo oro para que tú rujas como león fuerte en esta mañana. Yo oro para que la presencia del Señor te inunde hoy. Yo oro para que tengas un avivamiento todos los días en la presencia del Señor. Yo oro para que el Señor sea tu fortaleza, tu pronto amparo, tu auxilio. Yo oro para que Jesús sea tu todo en todo, todos los días de tu vida. Yo oro para que el enemigo nunca más se vuelva a meter en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Yo oro para que el Señor te guarde de todo mal, de todo peligro. Oro en esta mañana para que el Señor restaure lo que tenga que restaurar, sane lo que tenga que sanar y levanta al que tenga que levantar. Yo oro para que la presencia del Señor no te abandone, por el contrario, sea el Espíritu Santo manifestándose grandemente en tu vida. Sea el Espíritu Santo manifestándose grandemente en tu casa. Sea el Espíritu Santo manifestando toda su gloria y su majestad. Yo oro para que la presencia del Señor vaya contigo a todas partes. Yo oro para que tengas una identidad en Cristo Jesús y no una identidad idólatra. Yo oro para que tu identidad sea la misma en todas partes y en todo lugar puedas mostrar que eres un hijo de Dios, que Cristo Jesús habita contigo. Yo oro por ti en esta mañana. Oro por tu casa, oro por tu familia, oro por tus hijos. Oro por cada situación difícil que estás atravesando. El Señor te dice: cree en mí, confía en mí, que soy yo el que te levanta. Es tu casa la que está sobre la roca. Es tu casa la que yo sostengo, la que no dejo caer, la que no dejo destruir. Es tu familia, es tu matrimonio, es tu hogar. Son tus seres queridos los que están en mis manos.
Es tu corazón el que hoy me presentas delante de mí, el que yo examino, pero el que también lleno de mi amor, de ese infinito e inagotable amor que tengo para ti, de esa fidelidad que yo tengo para contigo, pero que también espero, dice el Señor, que tú tengas conmigo. Bendigo tu vida hoy. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tus finanzas, bendigo tu salud. Declaro que la bendición del cielo hoy es derramada sobre tu vida. Declaro que la gracia del Señor te acompaña, que el Señor te dará sabiduría por medio del Espíritu Santo y te guiará a cosas nuevas, te sorprenderá con cosas maravillosas, porque hemos creído en el Dios de lo sobrenatural, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo hace posible. Yo oro para que lo sobrenatural habite en tu casa, en tu vida. Yo oro para que en esta semana pueda haber milagros en tu casa. Yo oro para que en esta semana la bendición esté en tu casa, la provisión nunca falte, la alacena siempre esté llena. Yo oro para que nada pueda robarte el gozo y la paz de tu corazón. Yo oro para que, a pesar de que venga la tormenta, te mantengas firme, porque Él te cubre, Él te tiene bajo el amparo de sus alas. Bendigo tu vida hoy en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, amado Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú lo eres todo en nuestra vida, Señor. Que por eso hoy venimos a buscarte y a encontrarnos contigo en este lugar, Señor. Porque hemos entendido que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos faltará, Señor, porque tú vas de la mano con nosotros. Te adoramos, mi Rey hermoso. Te adoramos, Jesús. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Así es, Señor. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él derramará paz sobre tu vida. Él derramará la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Te dará sabiduría, te guiará por la senda mejor para ti. Él será luz en tu camino. Dice el Señor, yo estaré contigo, porque soy tu buen pastor. Es mi pastor. Nada
faltará, nada me faltará, Señor. Nada me faltará. Nada me faltará. Dile, nada me faltará. Nada me faltará. Nada te faltará, porque el Señor es tu luz y tu salvación. ¿A quién temeremos? Si Él es mi buen pastor, ¿de quién temeremos? Si Él está conmigo, ¿de qué temeré? Si Él será la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Si Él es mi buen pastor y me ha dicho que nada me faltará, nada me faltará, porque Él es mi buen pastor. Tú eres el pastor de mi casa, tú eres el pastor de mi familia, tú eres el pastor de esta iglesia, Señor, y nada, absolutamente nada nos faltará. Porque nuestra esperanza está puesta en ti, una esperanza viva. Nuestra fe se ha encendido hoy y está puesta en ti, Señor. Mi fe está puesta en ti. Mi mirada está puesta en Cristo Jesús, en mi buen pastor. Y Él ha dicho que nada me faltará. Gracias, amado Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por ser mi buen pastor. Gracias por ser el proveedor, por ser el sanador. Gracias por ser mi todo en todo, Jesús. Hoy te doy todo el honor, hoy te doy toda la gloria, hoy te doy toda la honra, hoy te doy toda mi adoración. Solo a ti, Señor. Y te doy gracias. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor en esta mañana.